Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, la idea de este video es seguir con la ejercitación del tema cuenta de ahorro, inversión, financiamiento que vimos la clase pasada. Eh, el objetivo es que ustedes puedan implementar los conocimientos conceptuales que vimos a este ejercicio y aprender de esta forma más práctica. Entonces, acá tenemos el primer ejercicio de este tema, es el ejercicio 8. Esto va a ser el modelo de ejercicios de este tema. Casi siempre va a ser de esta forma, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es el objetivo de este tema? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer cuando le toca este ejercicio es armar la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Tienen que armar con la estructura que tiene, con la misma estructura que vimos. Para eso van a necesitar, obviamente, saber bien cómo es la estructura, las partes de la cuenta y los resultados que determina cada una de las cuentas, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que a partir de acá, en este ejercicio nos van a dar eh, varias operaciones, como venimos viendo, parecido a lo que venimos viendo el semestre pasado. Nos van a dar varias operaciones. Nosotros con estas operaciones vamos a tener que clasificar en qué es ingreso corriente, qué es ingreso de capital, qué es gasto corriente y qué es gasto de capital. Y también vamos a tener que clasificar qué son las aplicaciones financieras y qué son las fuentes financieras. Eso es todo lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Si sabemos eso, ya sabemos prácticamente el 50% de lo que es el ejercicio. Entonces, ustedes van a tener estas operaciones, este tipo de operaciones, tienen que clasificar esas operaciones y una vez que ustedes ya saben, lo que tienen que hacer es armar la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, con la estructura que tiene esa cuenta, con la misma estructura con la que vimos. Y también tienen que determinar los resultados de cada una de las cuentas. ¿Está? Eso más que nada se trata del ejercicio. Entonces, usted va a tener este tipo de ejercicio y van a tener que leerlo, ¿no es cierto? Yo voy a proceder a leer el ejercicio. Entonces, ¿qué dice la consigna? Que a partir de las operaciones, de las siguientes operaciones, construir la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Nos pide determinar el resultado económico, determinar el resultado financiero y determinar el financiamiento o el endeudamiento neto. Acuérdense que esto es el resultado que se arriba haciendo la tercera cuenta de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Bueno, y acá tenemos las operaciones que nos pide el ejercicio. Tenemos del 1 a la operación 12. Entonces, empezamos. El primer punto es percepción de impuestos. Bueno, hay que recordar los conceptos básicos que dimos el semestre pasado. Acuérdense que nosotros vamos a tener en estas operaciones operaciones de gastos y vamos a tener operaciones de ingreso. A su vez, estas dos tipos de operaciones se dividen en corriente y de capital, ¿no es cierto? Entonces, si decía percepción, ¿qué era? Si decía percepción, significa que es un ingreso, ¿sí? Puede decir percepción, obtención, etcétera, como a ustedes les parezca. Entonces, ya sabemos que esta es una operación de ingreso. Y después nos dice percepción de impuestos. Acuérdense que los impuestos son ingresos tributarios y como ingreso tributario es un ingreso corriente. Estos ustedes se pueden ayudar del clasificador que vimos el año pasado, ¿sí? Entonces, ya estamos seguros que es una operación de ingreso y que es una operación de ingreso corriente porque se trata de impuestos. Entonces tenemos que percepción de impuestos a las ganancias por 100.000 y percepción del impuesto al valor agregado por 90.000. Ya sabemos eso, tenemos nuestra primera operación. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo lo escribimos? Entonces, yo voy a poner mi Excel que hice, ustedes tranquilamente lo pueden hacer con, con una hoja y haciendo una estructura que tenga la siguiente forma. Esto ya está medio que resuelto, yo lo voy a eliminar para que ir haciendo con ustedes. Entonces, voy a eliminar todo, así ustedes ven cómo se hace desde cero. Entonces,
Esta es la estructura que ustedes tienen que armar en la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Esta es la estructura que tienen que seguir. Así, tal cual como está, ustedes lo tienen que hacer. Entonces, primero tenemos que nuestra primera cuenta, acuérdense que era la cuenta corriente. Nuestra segunda cuenta era la cuenta capital. Y la tercera cuenta era la cuenta financiamiento. ¿Está? Lo voy a poner como una especie de recuadro, para ver si queda más entendible. A ver, ahí, ahí, y así. Lo voy a pintar para que quede bien diferenciado una de otra. Esto no hace falta que ustedes lo hagan, lo hago para que sea más didáctico nomás. Entonces, tenemos nuestras tres cuentas, una abajo de la otra. Tienen que seguir este orden. No pueden poner la de capital acá arriba, la de financiamiento acá en el medio, no. Tienen que ser así en este orden. Cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiamiento, en ese mismo orden. Ahí está. Entonces, nosotros vamos a armar nuestra primera cuenta, que es la cuenta corriente. Una vez que ustedes tengan más práctica, ustedes lo van a poder armar no siguiendo todos los pasos que yo estoy por hacer, sino lo van a poder armar eh, directamente. ¿Está? Yo lo voy a armar así para que ustedes tengan, como es el primer ejercicio, ustedes tengan bien el concepto paso a paso. Entonces, vamos a armar nuestra primera cuenta, que es la cuenta corriente. Nosotros sabemos que dentro de la cuenta corriente tenemos ingresos corrientes y gastos corrientes, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, la primera operación dije que se trata de un ingreso corriente, porque se trata de percepción, es ingreso, y como se trata de impuestos, son ingresos corrientes. Entonces tenemos que el punto 1, lo único que hacen ustedes es, ponen de título cuenta corriente, abajo de esto ponen como subtítulo ingresos corrientes, y escriben punto 1 para referenciarse de la primera operación. Punto 1. La primera operación decía que, punto 1, tenemos impuesto al valor agregado, perdón, punto 1A, impuestos a la ganancia por 100.000 y 1B por impuesto al valor agregado por 90.000. Entonces tengo que punto 1A, ahí escribo impuesto a las ganancias 100.000. Y después tengo impuesto 1B, 1.B, al valor agregado por 90.000. ¿Sí? Esto es lo único que tienen que hacer, ir escribiendo las operaciones debajo de cada uno de la clasificación que ustedes hicieron previamente, ¿no es cierto? Nada más. Acá, como ustedes ven, va sumando porque, bueno, la fórmula que yo le puse al Excel es que ya vaya sumando. Obviamente que este resultado ustedes recién lo van a tener una vez que suman todas las operaciones, ¿sí? Como yo lo estoy haciendo en computadora, bueno, es más automático. Entonces, seguimos. Seguimos con la operación 2. La operación 2 dice percepción, ya ahí nos dice que es un ingreso, y dice percepción de tasas de inspección. Y abajo también tenemos el punto 3 que dice, ya me voy adelantando, dice percepción de tasas de aeronavegación. Bueno, si ustedes ven en su clasificador, cuando ustedes vean, las tasas también son ingresos corrientes, ¿sí? Búsquenlo. Así que también se trata de un ingreso corriente. Entonces tenemos que el punto 2 también es un ingreso corriente y es tasas de aeronavegación. Perdón, de inspección es el 2 y el de aeronavegación es el de abajo. No lo puedo copiar directo, así que lo voy a tener que escribir. Tasas de inspección. ¿Por cuánto eran las tasas de inspección? Era por 10.000. ¿Sí? Y el punto 3, tasas de aeronavegación por 50.000. ¿Está? Así es simple el ejercicio. Seguimos.
tenemos que el punto 4 nos habla de transferencias. Ustedes se acuerdan que el año pasado dijimos que las transferencias pueden ser tanto de ingresos como de gasto, ¿sí? Y a la vez también puede ser que sean de capital como corriente. Pero acá como nos dice percepción de transferencias, indudablemente estamos hablando que estas transferencias son ingresos, ¿sí? Y a la vez tenemos que esto se divide en punto A y punto B. El primero nos dice para financiar la construcción de un laboratorio. Acuérdense que si era para financiar la construcción de un laboratorio, de una ruta, de puentes, etcétera, se trataba se trataba de transferencias de capital. Y en este caso, como acá mismo yo ya lo había puesto, se trata de un ingreso de capital. Yo ahora no lo voy a escribir, esto lo voy a omitir por un ratito y para hacerle paso por paso y sigo con lo corriente. Después voy a seguir con lo de capital. Esto es lo que yo le dije, que una vez que tienen más práctica, ustedes ya lo pueden escribir como en la parte que corresponde en ingresos de capital, pero yo ahora, para hacerlo más didáctico, solamente voy a escribir esta, que es para la compra de insumos. Que indudablemente es una transferencia corriente. Acuérdense que si las transferencias eran para la compra de insumos, medicamentos, hojas, cualquier otro tipo de insumos que a ustedes se le ocurra, que sea para cualquier compra de bienes corrientes, como es en este caso los insumos, es una transferencia, es una transferencia corriente. Entonces, que esto es lo que a nosotros nos interesa ahora. Entonces, vamos a nuestro cuadrito y ponemos 4.b y escribimos transferencias corrientes por, no me acuerdo cuánto decía, 50.000. ¿Está? Y ya estamos. Bueno, lo que ustedes tendrían que hacer una vez que ustedes completan el cuadro es sumar cada una de las operaciones y escribirlo acá. Obviamente que a mí ya me lo hace automático, pero ustedes lo van a tener que hacer con la calculadora o con sumando. También son números redondos, así que por ahí voy a tratar de que sea fácil de sumar mentalmente. Bueno, terminamos con nuestros ingresos corrientes. Vamos a seguir con el siguiente subtítulo, que son los gastos corrientes, ¿sí? Bueno, seguimos con las operaciones. Tenemos que el punto 5 nos habla de venta de terrenos pertenecientes al Estado Nacional. Esto es un ingreso de capital, porque vendemos un terreno que le pertenece al Estado Nacional. O sea, por ejemplo, el Estado Nacional tiene terrenos fiscales atrás de la soberanía que le pertenecen al Estado. Un día se decide vender eso para que familias habiten en ese lugar. El Estado vende ese terreno y las familias lo compran. Las familias van a pagar mensualmente una cuota por el terreno. Esa cuota se traduce en un ingreso para el Estado, porque el Estado le está vendiendo. Es como si ustedes vendan cualquier tipo de bien, ¿no es cierto? Entonces, la venta de un terreno fiscal por parte del Estado, es un ingreso de capital. Lo voy a dejar por un segundo, como el de acá arriba, todavía no lo voy a hacer, lo voy a seguir más adelante. Después tenemos varias operaciones más. Tenemos que el punto 6 nos habla de la obtención de un préstamo por parte del Banco de la Nación Argentina. Bueno, esto es una fuente de financiamiento, porque el Estado se financia a través de un préstamo, ¿sí? También lo voy a dejar más adelante. Y el punto 7 nos habla de la cancelación de préstamos. Esto es lo contrario al punto 6, porque en este punto yo obtuve un préstamo, yo me financié con un préstamo, esto es una fuente financiera. Y en este punto 7 es una cancelación de un préstamo. Yo tuve que desembolsar dinero, tuve que pagar dinero de préstamos, ¿sí? Entonces lo contrario, esto es una aplicación financiera. Todos estos puntos los dejo para más adelante y lo voy a retomar, pero ya les fui adelantando esa clasificación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en este momento son el punto 8 y para abajo. Tenemos que el punto 8 es el pago de sueldos del personal estatal. Esto yo lo había dicho millones de veces, seguramente se acuerdan, que se trata de el gasto corriente por naturaleza, por excelencia que tenemos nosotros en la Argentina. Es el pago de sueldo del personal estatal, ¿sí? Pago a docentes, pago a empleados públicos, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es un gasto corriente, el gasto más típico corriente que incurre el Estado. Entonces, vamos acá
Hacemos lo mismo, ponemos el punto 8 que corresponde a la operación y escribimos pago de sueldos, ¿sí? ¿Y qué importe era? Bueno, tenía un importe de 100.000 y escribimos 100.000. ¿Sí? Seguimos con el punto 9. El punto 9 nos dice compra de bienes de consumo. Acuérdense, y bueno, y acá nos da ejemplos, papeles, tinta, carpetas para oficinas. ¿Sí? Los bienes de consumo son bienes corrientes. Acuérdense que era un bien corriente, era aquel bien que se consume con su primer uso, ¿sí? Que sirve para usarlo un par de veces y ya no sirve más. Bueno, entonces esto también es cuando nosotros compramos bienes corrientes, es un gasto corriente, como su nombre lo dice. ¿Y qué importe tenemos? Por 50.000. Entonces ponemos punto 9. Bienes de consumo, por ejemplo. Esta parte de los nombres ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, como a ustedes les parezca, eh, pero siguen más o menos una lógica que se entienda de qué están escribiendo, ¿sí? Yo le pongo bienes de consumo porque es un nombre más genérico. Y esto es 50.000. Creo que era 50.000. Sí. Después tenemos el punto 10, otorgamiento de subsidios del Estado para empresas de transporte. Bueno, acuérdense, los subsidios son transferencias corrientes, ¿sí? ¿Qué es un subsidio? Es plata que le da el Estado a una empresa, más que nada a una empresa para que el precio de que vende a esa empresa sea más barato. Por ejemplo, el transporte tiene una tarifa que sale 30 pesos por pasaje. Un ejemplo, ¿no? Supongamos una empresa de transporte que vende el pasaje colectivo a 30 pesos, ¿sí? El Estado lo que hace es darle un subsidio a esa empresa para que esa empresa no venda el pasaje a 30 pesos, sino que haga que venda que venda a un precio más barato y que venda, por ejemplo, a 15 pesos. Entonces, nosotros como usuarios del colectivo no vamos a pagar 30 pesos, que es el valor que nos correspondería si no habría subsidio, sino que solamente terminaríamos pagando 15 pesos, que es un precio subsidiado. ¿Está? Entonces, ese pago que hace el Estado a esa empresa es una transferencia corriente, ¿sí? Entonces escribimos transferencias corrientes, en este caso es gasto, acá tenemos que es ingreso, y que tiene un importe de 30.000 pesos. Y escribimos 30.000 pesos. ¿Está? Seguimos con el siguiente punto. Dice, pago de servicios. Acuérdense que estas eran las partidas 300 que vimos con el clasificador por sujeto. Pago de servicios, teléfono, luz, internet. O sea, esto es, un ejemplo de esto es el pago de luz, teléfono, internet de las oficinas estatales, por ejemplo. El pago de la luz y internet que tiene casa de gobierno o cualquier dependencia estatal que exista, cualquier oficina estatal, ¿sí? Entonces también es un gasto corriente. Entonces escribimos 11, pago de servicios, por 20.000 pesos. Si hablo medio rápido, no es porque estoy acelerado, sino como que necesito que el video no sea tan largo para facilitarle el envío, más que nada por eso. ¿Sí? Así que ustedes tienen la posibilidad tienen la posibilidad de poner pausa y escuchar de vuelta. Bueno, entonces ya terminamos con nuestra primera cuenta, que es la cuenta corriente. La terminamos, ya está. Ahora, lo que nosotros nos pide la consigna es determinar el resultado económico. ¿Esto cómo se hace? El resultado económico es igual a los ingresos corrientes, a este importe, menos nuestros gastos corrientes. Lo único que tenemos que hacer es, ustedes obviamente lo van a hacer mentalmente o con calculadora, yo lo hago acá, entonces escribo 300.000 menos, lo escribo así para que sea más visual nada más, porque tranquilamente lo puedo seleccionar las celdas, 300.000 menos 200.000, que es nuestro gasto corriente, y esto nos da que nuestro resultado económico es 100.000. ¿Está? Perfecto. Y acuérdense, como el resultado económico puede darnos positivo, negativo o cero. Si es positivo, acuérdense que se llama ahorro. Si era negativo, si acá da menos 100.000, lo que usted tiene que escribir en vez de ahorro sería desahorro. ¿Está? Bien. Esto, por favor, sí o sí, si no está incompleto el ejercicio, escriban si es positivo, ahorro, o si es negativo, desahorro. ¿Está? Bueno, seguimos de vuelta ahora con nuestra segunda cuenta, que es la cuenta capital. Hacemos lo mismo que hicimos con la primera cuenta.
tenemos que escribir de subtítulo, pero en este caso vamos a escribir ingresos de capital. Y como otro subtítulo, gastos de capital, ¿sí? Y ahora volvemos a nuestro ejercicio y vemos cuáles eran nuestros ingresos de capital y cuáles eran nuestros gastos de capital, ¿sí? Entonces, el primer ingreso de capital que teníamos era esto, que ya lo dijimos, era la transferencia de capital para la construcción de un laboratorio por 40.000 pesos. Entonces, escribimos, la operación era 4.A. Vamos a nuestra cuenta y escribimos 4.A. Transferencia. Es que mal que estoy escribiendo. Transferencias de capital por 40.000. ¿Está? Eso nada más. ¿Tenemos otro ingreso de capital? Sí, dijimos que teníamos otro, que era la venta de terrenos fiscales. Entonces, volvemos acá, y esta era la operación 5, y escribimos, a ver si me deja hacer esto. Ya, ahí está, perfecto. Y escribimos venta de terrenos fiscales. O venta de terrenos, como ustedes quieran. Y esto, si no me equivoco, era 100.000. Chequeo de vuelta, sí, 100.000. Y ya tenemos también la parte de nuestros ingresos de capital. ¿Está? Ahora vamos a seguir con los gastos de capital. ¿Teníamos gasto de capital? Sí, tenemos gasto de capital, que es el punto 12, ¿sí? La construcción de rutas por 500.000 y la construcción de viviendas por 500.000. ¿Está? Entonces, estos van a ser nuestros gastos de capital. Entonces tenemos punto 12A, de rutas, y 12.B, que era de viviendas. ¿Qué significa esto? El Estado invirtió plata, gastó plata en la construcción de un bien durable. No es un bien corriente como la compra de insumos. Es un bien durable porque dura muchos años, ¿se entiende? Entonces, cuando el Estado construye, cuando gasta para construcción, se denomina gastos de capital, ¿sí? Entonces, en este caso, el Estado construyó rutas y construyó viviendas. Por eso es un gasto de capital. Lo escribimos en nuestra estructura de la cuenta y ponemos el importe que le corresponde. Entonces tenemos que esto es 50.000 y esto es 50.000. ¿Está? Yo voy a borrar esto para explicarlo cómo se obtuvo este resultado. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro ingreso de capital y nuestros gastos de capital, lo que hacemos es, no le vamos a restar acá, no le vamos a restar a los 140, le vamos a restar 100.000 como hicimos en este punto, sino que lo que hacemos es un paso previo. El paso previo es sumar nuestros ingresos de capital con nuestros ingresos corrientes, ¿sí? Sumamos esto y nos va a dar nuestro ingreso total. Y lo mismo vamos a hacer con los gastos. Vamos a sumar nuestros ingresos de capital vamos a sumar nuestros gastos de capital con nuestros gastos corrientes, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto? Yo tengo que mis ingresos corrientes son 30.000. 300.000, perdón. Y a esto le sumo los 140.000. Y esto me da un total de 440.000. ¿Está? Así de sencillo. Y lo mismo hago con los gastos. A mis gastos corrientes, que son 200.000, acá están, 200.000, los sumo a nuestros gastos de capital, que son 100.000. Y esto me da 300.000. Y ahora sí hago la resta, ¿sí? A este resultado le voy a restar este. Y esto me va a dar mi resultado financiero. Y esto es igual a que 440 menos 300 me da 140.000. ¿Está? Y ahí obtengo mi resultado financiero, que es lo que me pide el punto 2, determinar el resultado financiero. ¿Sí? Ahora, este resultado financiero,
Como es positivo, acuérdense cómo se llama. Si es positivo, se llama superávit. ¿Sí? Superávit. Acuérdense, repasamos. Si el resultado es positivo, se llama superávit. Si es negativo, se llama déficit. ¿Sí? Y si es cero, se llama equilibrio. Entonces acá tenemos que tenemos un resultado positivo, que se llama ahorro, y acá un resultado positivo que se llama superávit. ¿Está? No lo escribo acá porque, bueno, está ocupado esta celda. Bueno, y ya tenemos nuestra segunda cuenta. Lo único que nos falta es determinar la última cuenta, que es nuestra cuenta de financiamiento. Y para eso tenemos dos operaciones que dijimos previamente. Tenemos que primero determinar las fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, como dije anteriormente, el punto 6 se refiere a fuentes de financiamiento. ¿Qué es una fuente de financiamiento? Acuérdense el concepto. Es cómo el Estado obtuvo la plata, cómo el Estado se financió para hacer estos gastos corrientes, para estos gastos de capital, como por ejemplo la construcción de rutas, construcción de viviendas, pago de sueldo, pago, cualquier tipo de gastos, ¿sí? ¿Cómo hizo el Estado para financiarse? Bueno, en este caso tomó un préstamo del Banco Nación, ¿sí? En este caso es un préstamo interno. También pudo haber tomado un préstamo externo, internacional, como el FMI, etcétera, como históricamente pasó en nuestro país. Pero en este caso se financió con un banco nacional, que es el Banco de la Nación Argentina, y le prestó 100.000 pesos. ¿Está? Entonces, esta es nuestra fuente de financiamiento. Entonces tenemos que acá escribimos punto 6, y escribimos préstamo Banco Nación por 100.000 pesitos. Y nos queda el último punto, que es el punto 7, que es la cancelación de préstamos. Esto es lo contrario al punto anterior. Es cómo el Estado canceló esas fuentes, cómo el Estado aplicó esas fuentes, ¿sí? ¿Qué hizo con todo lo que le quedaba? ¿Qué hizo con todo lo que le quedaba de plata? En este caso, canceló un préstamo, ¿sí? Entonces, esta es nuestra aplicación financiera, ¿sí? Ya lo primero que hicimos fue determinar la fuente de financiamiento, y ahora es la aplicación de financiamiento. Acuérdense, esto es cómo obtuvo la plata y esto es qué hizo con la plata, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo con la plata en este caso? Canceló un préstamo. De cancelación de préstamo. ¿Y cuánto canceló? 240.000, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo, determinamos cuánto es nuestra fuente de financiamiento. Acá en este caso solamente tienen una operación, podrían tener más, así que el total de la fuente de financiamiento es la de esta operación, 100.000. Y el total de aplicaciones de financiamiento, lo mismo, solamente tenemos una operación, que es la de cancelación de préstamos. Esto es 240.000, ¿sí? Ahora, y esto es muy importante, y ya terminamos. Acá en esta cuenta le tenemos que restar a nuestra fuente de financiamiento las aplicaciones de financiamiento, ¿sí? En este caso, a 100.000 le tenemos que restar 240.000. Y esto nos va a dar un número negativo. Yo pongo 100.000 menos 240.000 y me da 140.000. ¿Está? Y si ustedes prestan atención, este número que está acá, lo voy a marcar, voy a poner un color bien que resalte bien, tiene que ser igual a este. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Si no se da esto, está mal el ejercicio. ¿Sí? El resultado financiero tiene que ser igual al endeudamiento neto, tiene que ser igual en importe, pero con el signo opuesto. ¿Sí? Acá me dio 140.000 positivo y acá me dio 140.000 negativo. ¿Está? Si acá da 50.000 positivo, acá me tiene que dar menos 50.000. Y viceversa. Si acá, por ejemplo, me da menos 100.000, por ejemplo, acá me tiene que dar 100.000 positivo. ¿Sí? Bueno, esto es el ejercicio de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Es un ejercicio que solamente con práctica sale, y es bastante sencillo y bastante ameno. Y yo lo trato de hacer lo trato de hacer bastante simple para que entiendan cuál es la estructura primero. ¿Sí?
Bueno, y si ustedes quieren saber por qué da esto así, es porque si acá yo tengo un resultado positivo, significa que a mí me quedó dinero para poder cancelar mayores tipos de obligaciones. Es como que yo acá tuve un ahorro, tuve un superávit, me quedó plata y con esa plata yo pude cancelar obligaciones. Por eso en este punto las cancelaciones de las obligaciones son mayores a las fuentes de financiamiento. ¿Sí? Si por ejemplo acá me hubiera dado negativo, significa que a mí yo gasté más de lo que tenía. Y eso no puede ser, uno no puede gastar más de lo que tenía. Tuviste que sacar plata de otro lado, tuviste que pedir prestado. Entonces, en ese caso, las fuentes de financiamiento darían mayor a las aplicaciones financieras, ¿sí? Por eso, si acá me hubiese dado negativo, significa que yo tuve que sacar plata de un préstamo, por ejemplo, para financiar ese gasto de más que tuve, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento, solamente lo quería nombrar ahora por si ustedes tenían la duda. ¿Está? Bueno, esto es todo. Le voy a mandar este video ni bien pueda y espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan y vamos a seguir dando muchos ejercicios de este tipo hasta que salga, ¿sí? Así que no se preocupen por este tema. Eh, Cualquier cosa que ustedes no entiendan, me preguntan, me llaman, cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿sí? Así que, bueno, me despido de ustedes y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.